Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Equilibrio Integral. Soy Andrés Robles, enfermero especialista en salud mental, y hoy vamos a hablar de un tema súper importante, la depresión. Espero que te encuentres en un momento vital a lo largo de tu trayectoria, de tu camino, sano, en el que hayas decidido voluntariamente informarte sobre qué es esto de la depresión, con la intención de ayudar a algún ser querido, un amigo, un familiar. Pero en el caso de que eso no fuera así y que me estés visitando o escuchando mis palabras para informarte de primera mano porque padeces esta enfermedad o crees que quizá tienes depresión, no importa, no te sientas juzgado, estás en buenas manos y vamos a adentrarnos en qué es esto de la depresión. Ojo, hablar de depresión no es estar depre, no vamos a hablar de me ha dejado mi novia o resulta que me he quedado con el móvil sin cobertura o que he perdido el autobús y entonces estoy un poquito depre. No, la depresión es algo mucho más serio. Vamos a hablar de la depresión en mayúsculas, como una enfermedad real. Olvídate de esa idea y esos mitos de que la depresión es algo de débiles y que, oye, el amigo de turno que te dice que eso se te quita tomando unas cañas. Prepárate para desmontar mitos, entender la verdad que hay detrás de todo esto, qué pasa exactamente en tu cerebro cuando realmente padece una depresión, y sobre todo a tu vida, cuando la depresión llega, te golpea, cuando no te lo esperas. ¿Listo para empezar a entender un poquito mejor este concepto de la depresión? Pues vamos allá. Imagínate por un momento que tu cerebro es como una orquesta, ¿vale? Cada instrumento serían los neurotransmisores que hay en nuestro cerebro. ¿Qué son los neurotransmisores? El cerebro, para el que no lo sepa, está formado por la conexión de muchísimas neuronas y esas conexiones neuronales se llaman sinapsis. En la sinapsis ocurre un fenómeno muy curioso que es la transmisión del impulso nervioso, la información de una neurona a otra, y esto ocurre principalmente a través de los neurotransmisores, también con los receptores, pero sobre todo los neurotransmisores. Para que entendáis, con un ejemplo muy simplificado, si cada instrumento de esa orquesta que hemos dicho de nuestro cerebro fuera un neurotransmisor, para que suene una melodía adecuada, y equiparamos la melodía a nuestro estado anímico, todo debe estar perfectamente afinado. En la depresión, en concreto, algunos instrumentos suenan desafinados, empiezan a desafinar. Por ejemplo, la serotonina, que sería un neurotransmisor muy importante en esto del estado anímico, sería como el director de orquesta, para que me entendáis. A veces o no está en la cantidad suficiente, o no funciona adecuadamente, o no es captado de la forma correcta. También puede haber otros factores. La depresión no solamente es algo puramente bioquímico. En la depresión también entran en juego factores, por ejemplo, genéticos. Si en tu familia, por parte de padre, madre, algún familiar cercano, hay antecedentes de depresión, es probable, lo cual no quiere decir que la padezcamos al 100% ni sea una sentencia de muerte, pero es mucho más probable que podamos padecer una depresión. Depresión, entendedme, como enfermedad. No estar depre ni triste, de esto hablaremos más adelante. Por supuesto, aparte de los factores genéticos y estos neurotransmisores, también las experiencias de la vida, nuestra manera de gestionar las cosas, tanto externa como internamente, un trauma, un duelo, estrés crónico, pueden llevarnos a desarrollar una depresión. No simplemente a estar triste, que la tristeza sería una emoción temporal y necesaria para un fenómeno
del tipo que sea, llámalo duelo, o llámalo un estrés inmediato que he sufrido por una experiencia traumática. Todo esto puede ser como un golpe, estas cosas que estoy comentando, los factores genéticos, alteraciones en los neurotransmisores o alguna afectación de tipo externo o interno que altera mi homeostasis, mi manera de gestionar el día a día, puede ser un golpe a la orquesta, que sería nuestro cerebro, que está interpretando una melodía, que sería nuestro estado anímico. Y todo esto al final desestabiliza. Quiero que entendáis que depresión no significa solamente estar triste. Es un cóctel de muchas más cosas que le pasan tanto a tu cuerpo como a tu mente. Es ciencia y no es ningún tipo de drama. ¿Cuáles serían los síntomas principales de la depresión? Ojo, porque aquí los síntomas de la depresión van mucho más allá de estar simplemente triste, como he comentado antes. Una de las señales más claras es la anedonia. ¿Qué es exactamente la anedonia? Pues la anedonia sería esa incapacidad por sentir placer o disfrutar de las cosas que antes realmente te encantaban o te daban placer. Por ejemplo, ¿recuerdas aquella serie que te gustaba mucho de televisión y que la veías todas las noches? ¿O ese hobby, salir a andar, tocar un instrumento musical, con el cual disfrutabas? Pues resulta que ahora ese tipo de cosas te dan igual, no te producen placer. Ves una serie y no eres capaz de seguir el hilo argumental, no te apetece tocar ese instrumento que antes disfrutabas, no quieres quedar con amigos, no te produce ningún tipo de ilusión el salir a la calle, por ejemplo, la libido sexual disminuye, en fin, todo lo que antes te producía placer, incluida la comida, pues ahora parece que ya no es tan placentero. Esto es muy importante. Anedonia. Falta de sensación de placer donde antes había placer en cosas que te gustaban. También puede aparecer una fatiga constante y generalizada. Esto es una sensación más corpórea. Como si tuvieras la batería del móvil todo el rato descargada. Todo el tiempo. Cambios en el apetito y en el sueño. Estos son señales de alarma importantísimas y de las primeras que dan la cara. Son súper comunes, ¿eh? Entonces, por ejemplo, o bien duermes 12 horas seguidas y no tienes fuerza ni voluntad para levantarte de la cama y luego te levantas cansado, o bien el otro extremo, que sería un poco con un componente más ansioso, ¿no? Desvelarte a las 3 de la madrugada, esto es muy típico, 3, 2 de la madrugada, justo en el momento en el que nuestras defensas bajan. Se cumple, curiosamente, si te has acostado sobre las 11 o las 10 de la noche, como el primer ciclo de fase REM, no REM, y entonces tengo el sueño otra vez superficial al cambiar de ciclo de sueño, y en ese momento, 2, 3 de la madrugada, me despierto. Y ya no puedo volver a dormir. Ya estoy con los ojos como platos y ya no sé qué hacer. ¿Te suena de algo todo esto? Pues tienes que prestar atención a todas estas señales. Son signos y síntomas de que quizá estás iniciando o empezando en un proceso de depresión. Es importante también saber que la depresión no solamente te afecta a ti, también impacta en todo tu entorno, en todo lo que te rodea. Imagínate que tú eres el protagonista de tu propia película. Y de repente la depresión lo que hace es como teñir la imagen de un color oscuro, poner un filtro gris que lo afecta todo. El sonido, la imagen, incluso la trama, cambia la trama. Antes era una comedia o era una película histórica y de repente aparentemente parece un drama, todo es catastrófico, no hay sentido. Y todo tiene o apunta a un final muy malo, un final triste. Digo que la depresión afecta a todo tu entorno porque tus relaciones sociales se suelen resentir. Estás más irritable cuando uno comienza a estar depresivo. Se suele mostrar más distante por esta anedonia que he comentado antes, al no tener
placer, al no sentir la misma sensación de placer en las relaciones sociales o en cualquier hobby o actividad que desarrollabas, uno tiene tendencia a aislarse y a no comunicarse con los demás, prefiere estar solo. Simplemente no tienes ganas de ver a nadie. En el trabajo, por ejemplo, pues tu rendimiento va a bajar. Tu capacidad de concentración va a disminuirse. Te sientes agotado por todo y no tienes ganas de nada. Lo más importante de todo esto, lo más preocupante, es que al perder tu capacidad de disfrutar incluso de las pequeñas cosas, esos momentos que en realidad hacen que la vida tenga sentido, uno puede caer en el error de pensar que la vida no tiene sentido. Y si tu propia vida no tiene sentido, puedes caer en una ideación autolítica y pensar que lo mejor es desaparecer. Esto digo y repito, haremos otro vídeo específico sobre las ideaciones suicidas y sobre el suicidio. Es muy, muy importante que entendáis que cuando llegamos a este punto, en una depresión que podemos llegar, nuestro pensamiento se vuelve dicotómico, es blanco-negro y aparece lo que se suele llamar una visión de túnel, donde todo lo reducimos a una visión como si estuviéramos viendo por un tubo. No vemos más allá de nuestra visión limitada y en un momento de impulsividad, por acabar con el sufrimiento, podemos caer en ideas equivocadas o incluso llevarlo a término. Pensar y recordar que en realidad lo que queremos acabar es con nuestro sufrimiento y no con nuestra vida. La vida en sí no es padecer y sufrir todo el rato, sino que hay momentos de sufrimiento y momentos en los que no. El dolor es siempre obligatorio en la vida toda persona va a sufrir dolor, sin embargo el sufrimiento es algo opcional, que en un momento se padece, pero que después puede trabajarse y desaparecer. Por lo tanto, nuestro objetivo cuando padecemos depresión es intentar, por todos los medios, previamente a eso pedir ayuda, anunciarlo, comunicárselo a los demás, que haya alguien de sostén, un terapeuta, un amigo, alguien cercano, que pueda en un momento dado dar la señal de alarma para que no caigamos en este error, de que nuestro sufrimiento lo identifiquemos con nuestra vida y al final no le veamos un sentido. Porque hablaremos más tarde de esto, pero toda vida humana, y en concreto cualquier vida, siempre tiene sentido. ¿Te sientes identificado con esto que voy comentando o conoces a alguien que le pasa? Pues primero decirte que no estás solo, que si estás escuchando estas palabras, recapacites y te des cuenta de que esto que estás viviendo actualmente no eres tú, sino tu enfermedad que está dando la cara y que no siempre va a ser así, ni siempre ha sido así. Es decir, no toda la vida has estado depresivo, ha habido momentos en tu vida en los que has sentido placer, que has disfrutado y que existe por lo tanto la posibilidad que vuelvas a estar en ese punto y que vuelvas a sentir y a disfrutar por la vida. A ver, imaginaros que vais a comprar un pantalón vaquero a la tienda favorita donde vais a comprar ropa y llegáis y decís, yo tengo la talla 44 o la 34. Os ponen el pantalón, pero decís, no, es que esta no es mi talla. Aunque ponga el número, el tallaje de esta tienda no es el mismo que el tallaje de la otra tienda. Cuando vais a la tienda que os queda bien el pantalón, decís, ya, pero es que a mí me gustan los pantalones con las patas de campana y la cintura baja. Como veis, no hay un solo tallaje ni un solo modelo de pantalón hasta que al final dais con el vuestro. Pues con la depresión ocurre lo mismo. No hay una única talla de depresión, hay como distintas tallas, no hay una talla única. Hay varios tipos. Por un lado tendríamos lo que se llama la depresión mayor, que es la más conocida, la más famosa de todas. Esta se caracteriza por unos síntomas muy intensos y persistentes en el tiempo. La depresión mayor es una enfermedad mental grave que tiene que ser diagnosticada por un psiquiatra o por un psicólogo atendiendo a los criterios diagnósticos que están en el manual diagnóstico que se llama DSM. Es un manual donde están recogidos todos los diagnósticos de psiquiatría, de salud mental. Importante que recordéis que la depresión mayor persiste en el tiempo y los síntomas
son intensos, no es algo leve para tomar a la ligera, ¿vale? Me he puesto triste porque se me ha roto el coche, eso no es una depresión. O estoy triste porque resulta que ha fallecido mi padre, pero al final pasa un tiempo de duelo y se me va. Pues eso no es una depresión, es un estado natural dentro de un duelo donde hay una fase en concreto que se puede llamar depresión, pero no es una depresión mayor. Es un momento depresivo, puntual, y entendido dentro de lo que es el concepto global de un duelo, donde al final llego a la aceptación. Luego, por ejemplo, podríamos hablar de lo que es la distimia. Para que me entendáis, aunque no es correcto esto que voy a decir, pero todo esto son siempre simplificaciones para que podáis entenderme. La distimia sería como una depresión leve, cronificada, pero voy a explicarlo de otra forma. Imaginaros que el estado anímico de una persona, cuando está adaptada a su realidad, a su día a día, su estado, no me gusta utilizar la palabra normal, pero su estado adaptativo, donde va funcionando de una manera sana y equilibrada, sería lo que se llama la eutimia. La eutimia no es algo fijo, ese sería el estado, lo que la gente diría, bueno, esta persona ahora mismo está normal, pero eso de normal me chirría mucho. Yo diría más bien con un estado anímico equilibrado y adaptado. Esa eutimia oscila, ¿no? Y a lo largo del día, pues uno está como más exaltado y a veces está un poquito más bajo, pero voy funcionando y adaptándome a lo que me va pasando en el día a día, sin grandes sobresaltos. Cuando estoy un escalón más abajo, dentro de lo que es la tristeza, conforme voy bajando, iríamos bajando peldaños en la tristeza y el estado de ánimo cada vez más bajo hasta llegar a la depresión, habría un eslabón o varios eslabones más abajo que llegaríamos a lo que se llama la distimia. La distimia es un estado anímico bajo que no llega a ser depresión mayor, pero sí es como un tinte que entristece todo lo que esa persona está viviendo, sin llegar a estar depresivo del todo, ¿vale? Para que me entendáis, es como esa persona que está como en una queja continua, lo ve todo catastrófico, está entristecida, no sabe muy bien por qué, pero no llega a ser una depresión invalidante donde ha perdido el placer por las cosas. Sin embargo, tiene como ese tinte, ¿no? De todo un puntillo triste. Eso se llamaría distimia, simplificándolo mucho. También existe lo que se llama la depresión estacional. Esta a veces está relacionada con otro trastorno muy importante, sería el trastorno bipolar. En la depresión estacional lo que ocurre son los síntomas de la depresión, pero en momentos muy concretos del año. Puede ser, por ejemplo, pues yo que sé, los meses de invierno, en la Navidad, cuando aparece el aniversario o llega el aniversario del fallecimiento de un ser querido. Son momentos puntuales que a veces se pueden asociar hoy a la falta de luz solar, a un recuerdo de algo que nos pasó, pero tienen un momento, una estación, un periodo en el que ocurre y termina, ¿vale? Hay otro tipo de depresiones, por ejemplo la depresión posparto, que es una gran olvidada, pero muchas mujeres, debido a los cambios hormonales importantes después del parto, pueden sufrir una depresión posparto, que también, como hemos dicho con la estacional, tiene un inicio y un final. O a veces no, nos puede llevar a otro tipo de patologías y hay que vigilar y tratar adecuadamente. O depresiones derivadas por enfermedades puramente físicas. Pues, una amputación de un miembro o determinado tipo de enfermedades físicas nos pueden llevar a la depresión. Cada tipo, como en el pantalón que os decía que tiene su tallaje propio, tiene sus propias particularidades y requiere de un enfoque terapéutico específico. Es importante saber identificar cuál es tu tipo para poder buscar la ayuda adecuada. Bueno, pues ahora viene una gran pregunta y es ¿cómo sé si tengo depresión? Aquí entra en juego el profesional de la salud mental. Yo esto lo comento siempre, pero si tú tienes un problema con el coche, lo llevas a un mecánico para que te diga si tienes un problema, qué problema y cuál es la solución. Aquí con la salud mental tenemos varios problemas y es primero la falta de noción de enfermedad, que es muy común en cualquier problema de salud mental. Uno piensa, y todos pensamos, que no tenemos problemas de salud mental, que nuestra manera de actuar es la correcta, frases del tipo, bueno, es que yo soy así,
o a mí esto se me pasa, yo sé cómo gestionarlo, yo controlo, ¿no? Son muy típicas y a veces cuando ya el problema está dando la cara, si ya lo llevamos a un extremo muy grande dentro de la depresión, por ejemplo, tener ideas autolíticas o hacer incluso algún gesto autolítico, algún intento, o tener una incapacidad por no poder hacer nada y perder el puesto de trabajo o empeorar mi situación, a veces ya es tarde, ¿no? Y la ayuda, aunque se puede recibir, no es tarde para el tratamiento, sí es tarde para las consecuencias derivadas de la propia enfermedad que ha ido causando en mí esa depresión, ¿no? Y ha podido hacer que perdiera el trabajo, perdiera amistades o empeorara más todavía mi situación porque la depresión se retroalimenta. La depresión me va pidiendo no hacer nada, no relacionarme con nadie, no hacer actividad física y eso cada vez hace que la misma depresión vaya empeorando más y más y más. Es un círculo vicioso donde la depresión me lleva a hacer cosas que alimentan más la depresión. Pues los profesionales de la salud mental, enfermeros, especialistas en salud mental, psiquiatras, psicólogos, vamos a ayudarte a evaluar y determinar si cumples con los criterios diagnósticos de lo que es la depresión. No te autodiagnostiques. Esto es muy importante, por favor. Está muy bien buscar en Google, ver el último vídeo de TikTok, pero no te autodiagnostiques. Todo esto es información, igual que este vídeo, a grandes rasgos, todo con un sentido didáctico y de divulgación para que os llegue la información y luego vosotros acudáis a los profesionales y a las vías correctas para poneros en buenas manos. Buscar en Google está bien, pero a veces puede hacer que empeore nuestra situación. Por favor, es muy importante. Necesitáis siempre de un experto que os guíe, ¿vale? Que te dé un diagnóstico correcto de lo que realmente tienes, muy preciso. Ese profesional de la salud mental puede ser en un primer momento vuestro médico de cabecera, un psicólogo, un terapeuta al que estéis acudiendo, la revisión en el centro de salud mental si ya estáis dentro del circuito de salud mental y lo comentáis con vuestro enfermero especialista. Os va a hacer preguntas muy específicas sobre vuestros síntomas, tu historia personal, tus antecedentes familiares, etc. Y si es necesario, incluso te puede pedir pruebas complementarias para poder intentar descartar otro tipo de patologías o causas. Confía en los profesionales. No tengas miedo nunca a pedir ayuda. Esto de la depresión a mí se me quita sola, o no hace falta que tome un antidepresivo, o yo para qué voy a ir a terapia si le voy a contar los problemas a una persona que no conozco de nada y no me va a ayudar en nada, son boletos que estáis comprando para mantener la depresión más tiempo y que la situación empeore. Cuando una depresión llega, necesitas ayuda, sí o sí, del mismo modo que cualquier otra enfermedad. No es estar triste y ya está, como os he comentado, es una enfermedad grave que requiere de un tratamiento específico para ayudar a la persona a salir de esa situación y que muchas veces viene enfocado por distintos frentes, con distintos profesionales. Por un lado, el psiquiatra puede recetarte medicación específica antidepresiva que va a ayudarte como choque, como primer choque, esa batalla contra la depresión, pero requieres de actividades junto al psicólogo, al terapeuta, al enfermero, de una pauta global, técnicas de relajación, respiración diafragmática, terapia cognitivo-conductual, en fin, todo un arsenal de cosas y herramientas que te van a ayudar entre todo ese equipo multidisciplinar contigo en el centro, como principal actor activo de esto, a salir de la depresión. Así que por favor confía en ese equipo que lo tienes a tu disposición y permítete pedir ayuda para poder salir de la depresión. Buenas noticias. La depresión se puede tratar. Hay muchísimas opciones y el arsenal terapéutico es inmenso. Ya sé, estaré escuchando a más de uno de vosotros y de vosotras diciendo, bueno, yo es que he probado de todo y no consigo salir de la depresión. Llevo 30 años tomando antidepresivos y estoy igual o peor. Comentarios del estilo de persona que va al gimnasio y dice, mira, yo es que he probado todos los gimnasios del mundo y no consigo ponerme en forma. No sé qué le pasa a las pesas, perdonad el juego de palabras, o no sé qué le pasa a mi cuerpo. Debe ser un caso excepcional, ¿no?
o me es imposible perder peso. Yo he probado todas las dietas y cuanto menos como, más engordo. A ver, primero de todo, querido amigo o querida amiga, no sentirte culpable. Hacemos lo que sabemos y lo que podemos en el momento vital en el que estamos. Pero sí que darte la esperanza, aunque quizá no te lo creas, de que a veces distorsionamos a través de sesgos nuestros personales, nuestra experiencia personal, y creemos y sacamos conclusiones equivocadas muchas veces. De esta es mi experiencia personal, por lo tanto, ¿para qué fiarme, ¿no?, de un medicamento? ¿Para qué voy a tomarme un antidepresivo si eso no funciona y resulta que me hace ser una persona que no soy yo? ¿Para qué voy a ir a terapia si resulta que voy a hablar con alguien que no tiene ni idea de mi vida ni me va a poder ayudar? Son errores, son sesgos. Entiendo que esto, hasta que uno no lo vive y ve que hay una salida, que hay una solución a mi problema, al problema de cada uno de nosotros, pues uno no termina de creérselo, pero os pediría confianza. Contaros algunos de los distintos tratamientos que hay, por ejemplo, para tratar la depresión. A nivel de terapia psicológica, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, en concreto la racional, nos sirve mucho para poder identificar ideas irracionales que están como muy arraigadas en nuestro cerebro y que esas ideas irracionales a través del pensamiento nos producen un malestar emocional y finalmente afectan a nuestra conducta y nos pueden llevar a la frustración, la tristeza y finalmente, cuando eso se mantiene, a una depresión. Si atacamos ese tipo de pensamientos y los vamos cambiando por pensamientos racionales, podemos atacar en parte las causas de nuestra depresión. La terapia interpersonal, por ejemplo, en la que se centra sobre todo en mejorar nuestras relaciones y habilidades sociales, puede ayudar también muchísimo en la depresión. En algunos casos es necesario, como es lógico, recurrir a la medicación, en concreto a los antidepresivos, para poder ajustar o equilibrar esos desequilibrios que venimos sufriendo en el cerebro, esa gran orquesta de la que he hablado antes y que a veces está desafinada. Lo ideal, como digo, es combinar la terapia con la medicación y es como tener un equipo completo de fútbol, cada uno jugando en su puesto, trabajando todos para ti. Te pediría por favor que no te rindas porque hay esperanza. Esa persona que ha llegado a este vídeo desesperado, desesperada, pensando que para él no hay solución, piensa que siempre hay solución y no es un eslogan para poner en una camiseta, es real. De la depresión se puede salir y la depresión tiene solución, tiene tratamiento y hay muchísimos frentes, muchísimos profesionales, distintos tipos de terapias, distintos tipos de formas de poder acceder a mejorar la depresión a través del ejercicio físico, de una buena alimentación, del autocuidado, de terapia, de medicación, de millones de cosas. Todas juntas van poniendo su granito de arena y al final construimos un gran castillo en el que nos podemos proteger de nuevas recaídas en la depresión y salir de esa cueva o pozo en el que estamos metidos. Como ya hemos hablado en otros vídeos sobre, por ejemplo, la autoestima, si no lo habéis visto, os dejo por aquí el enlace o en el mismo vídeo o por aquí saldrá alguna cosa donde os recomendaré otro vídeo de la autoestima o la gestión de la ansiedad. El autocuidado es fundamental para mejorar nuestro estado anímico. Imagínate que eres una planta. Pues las plantas necesitan agua, necesitan luz y necesitan abono, entre otras cosas, y CO2 para poder ir creciendo, florecer y demás. Y crecer sobre todo sana. Pues del mismo modo que la planta necesita esas cosas, tú necesitas ejercicio físico, necesitas una dieta saludable, necesitas sueño reparador y necesitas una conexión social. El ser humano es un ser social, no es un ser aislado en mitad del universo en una isla desierta. Habrá casos de personas que viven así, pero si vivimos en sociedad es para relacionarnos con nuestros semejantes. El ejercicio físico es esencial en nuestro estado anímico porque libera endorfinas, que son como las hormonas de la felicidad. Hay muchas más, esto es una generalización, porque también entra en juego la dopamina, la oxitocina, pero en concreto este tipo de endorfinas que segregamos cuando hacemos ejercicio físico
nos reducen muchísimo el nivel de ansiedad. Una dieta equilibrada te da energía, esa energía que te falta para poder desenvolverte y salir de la depresión. No solamente te da esa energía, sino que a veces hay determinados alimentos, posiblemente de esto hablaremos en otros vídeos, que nos ayudan a protegernos, son como alimentos naturales antidepresivos, que nos protegen en cierto modo contra la depresión. Dormir bien, por supuesto, es un gran protector antidepresivo, pero también es una señal de que algo no va bien cuando empieza a fallar. Dormir bien ayuda a reparar tu cerebro y sobre todo tus pensamientos y tu mente. Conectar con otras personas te da el apoyo y te hace sentir que formas parte de algo mucho más grande que tú mismo, ¿no? Que tienes una red, alguien o algo que está sustentándote en caso de que caigas. Cuídate, por favor. Cuídate como si fueras tu mejor amigo, como si cuidaras esa planta, como si te quisieras, porque en realidad debe ser así. Eres la persona más valiosa en tu vida, eres la persona a la que más debes cuidar y a la persona que más debes querer. Cuidándote y queriéndote podrás prevenir aparición en un futuro de nuevo de la depresión. Y estando depresivo, haciendo pequeños cambios importantes cuando estás en ese pozo de que crees que no puedes salir, como ducharte, afeitarte aunque no te vaya a ver nadie, cambiarte de ropa, sin ganas salir de la cama y andar por casa, intentar salir a dar un paseo y que te dé el sol, aunque sea 5 minutos. Esos pequeños cambios que haces en tu vida implican un autocuidado y desde ese autocuidado poquito a poco vas construyendo un amor a ti mismo que te va a ayudar y que te va a hacer salir poco a poco de esa depresión. Es muy importante, por favor, cuando empecéis a notaros estos síntomas depresivos, que no os guardéis vuestros sentimientos, que los compartáis. Si tenéis un pequeño círculo de amistad, si tenéis algún compañero o compañera en el trabajo con el que tenéis más afinidad, si tenéis pareja, si tenéis un hijo, el vecino, a quien sea, por favor, compartid. Oye, me estoy notando últimamente que no me encuentro bien. No estoy durmiendo adecuadamente, me siento más triste, estoy empezando a no querer salir de casa. Que deis un poco la señal de alarma. Hablar con amigos, familiares o algún terapeuta, cojáis cita cuando todavía estáis empezando a caer por el tobogán y no habéis llegado hasta abajo. Puede ser el punto de inflexión en vuestra mejoría y brindaros esa oportunidad de ayuda que todos necesitáis y os merecéis. El apoyo social es como un salvavidas en medio de la tormenta. A mayor apoyo social, que no significa mayor cantidad, sino mayor calidad, puedes tener solamente una persona significativa en tu vida, que no tiene que ser siquiera un amigo, sino que puede ser un terapeuta al que acudir, pues tienes un salvavidas de, ojo, si me pasa algo tengo un punto de referencia como en una brújula para saber que esa persona va a poder ayudarme. Porque yo no voy a estar en condiciones. Es como cuando alguien sale de fiesta, aunque a mí no me gusta decir la expresión fiesta porque puedo hacerlo en otro contexto, pero hay gente que interpreta salir de fiesta con beber alcohol. Yo personalmente no bebo alcohol. Pero aquella persona que bebe alcohol y lo bebe con responsabilidad, entiende que luego no tiene que coger el coche y vuelve en taxi a su casa o le pide a algún amigo de confianza, oye, mira, voy a salir y como voy a beber, te pediría por favor que me lleves luego a casa para no cometer un accidente con el coche o por si hago alguna cosa que no debo. Pues imaginaros si esto lo hacemos de forma responsable, que lo responsable sería no beber, pero si lo hacemos de forma responsable, bebiendo, hacerlo de forma responsable con vuestras emociones. Y si vais intuyendo que vais a terminar en una depresión o que estáis empezando un proceso depresivo, por favor, contactar con alguien importante y significativo en vuestra vida para decirle, oye, por favor, si ves que me voy poniendo depresivo, si ves que voy bebiendo mucho y me voy a emborrachar, córtame el grifo de la bebida, pues aquí sería, ayúdame, llévame a terapia, o anímame a salir fuera de casa, aún sin tener ganas, o que me pongan un tratamiento, porque en el momento en el que esté mal, igual que si estoy borracho o si estoy en unas condiciones en las que yo no controlo, ahí va a ser muy difícil pedir ayuda.
porque voy a estar tan mal que no voy a saber ni pedir ayuda, ni voy a tener energías y ganas para hablar con nadie. Hay muchas personas que te quieren y que están dispuestas a ayudarte más de las que pensamos muchas veces, aunque cuando estamos así creemos que nadie nos quiere y que estamos solos. Ábrete y deja que te ayuden. Comparte con los demás cuando empiezas a estar mal. Te sorprenderás de la cantidad de personas valiosas que valen su peso en oro y que están alrededor tuyo dispuestos a ayudarte. Ahora quisiera romper uno de los estigmas que hay en referencia a la depresión, y es el tema de la debilidad, ¿no? Que el tener depresión es estar débil y es propio de personas débiles. Esto es una enfermedad totalmente tratable y grave, igual que la diabetes o la hipertensión, pues la depresión tiene sus causas biológicas y psicológicas. Y no es algo que uno se inventa pues, para no ir a trabajar. Supongo que habrá gente que lo hará y habrá malos médicos que no sabrán identificarlo, malos profesionales, pero no es algo que pueda ser simulado cuando es una enfermedad real. Cuando la depresión aparece de verdad, no hay una simulación, que siempre parece que la persona depresiva está simulando, tiene cuento y esto le está echando morro y no quiere ir a trabajar. En realidad, cuando hay una enfermedad tan grave como la depresión, no te avergüences por pedir ayuda, porque no es un acto de cobardía, sino un acto de valentía. Hablar abiertamente de la depresión ayuda a normalizarla. Decir que cualquiera de nosotros hemos tomado tratamiento antidepresivo o que en algún momento de nuestra vida hemos pasado por una depresión no es algo de que avergonzarse, sino que es algo que deberíamos comentar, igual que decimos que hemos pasado el COVID o que hemos tenido la gripe. Nos ayuda a sentirnos más cómodos y a poder buscar un tratamiento específico y adecuado a nosotros. Así que por favor, toda persona que esté viendo este vídeo, te pediría que fueras parte de ese cambio. Para poder acabar con el estigma de la depresión, necesitamos acabar con los prejuicios. Y para acabar con los prejuicios necesitamos que la gente esté informada. La depresión no es un cuento. La depresión es una enfermedad y necesita de tu apoyo las personas que están viviendo esto. Por favor, no prejuzgues a una persona por la mochila que carga. Cada uno lleva sus piedras y va por un camino independientemente de cuál sea el tuyo. No juzgues a esa persona porque esté depresiva. No es ni más débil, ni menos inteligente, ni le está echando morro. Puede estar viviendo un auténtico calvario, un auténtico infierno y necesita de tu apoyo y de tu ayuda. En este vídeo introductorio sobre lo que es la depresión, me gustaría que te quedaras con un mensaje claro, y es que la depresión tiene una recuperación y que esa recuperación es posible. La depresión no es una condena de por vida, como hay gente que parece que la padece toda la vida y que vive de forma agónica, de decir, bueno, a mí me ha tocado estar depresivo y yo voy a estar depresivo toda mi vida. Con un tratamiento adecuado y un apoyo necesario, uno puede volver a disfrutar de la vida y a sentirse pleno. No te rindas, lucha por tu bienestar. Aquí hay una parte importante en la que a veces la gente dice, bueno, si no sale de la depresión es porque no pone de su parte. Esa frase también a la persona que ha sentido la depresión de forma auténtica y veraz en su día a día, en su vida, se le clava en lo más hondo de su corazón, porque no es culpa tuya que estés depresivo. Sin embargo, sí que hay una parte de responsabilidad. Y por la responsabilidad no me refiero a que las causas de la depresión sean responsabilidad tuya, pero sí el salir de la depresión cuando se empieza con un tratamiento de choque. Tratamiento de choque, para que entendáis, el 7º de caballería llega, o los bombarderos empiezan a tirar bombas, que serían los antidepresivos, y hacen que en un momento dado los antidepresivos generalmente empiezan a hacer efecto a nivel sérico a partir de las 2 semanas de tomarlos, aunque depende del antidepresivo, pero necesitan un tiempo para empezar a sentir los primeros mejorías en nuestro cuerpo, en nuestro estado anímico. Cuando estoy en ese punto en el que empiezo ya como a no sentir esa sensación nefasta de todo, sino que empiezo a sentirme de una manera un poco más equilibrada, aunque no estoy bien del todo, es el momento de empezar a tomar acción.
Y por acción me refiero a que ahí sí que la voluntad de uno tiene que actuar, tiene que hacer una serie de cosas que a lo mejor no tiene ganas. Del mismo modo que uno no tiene ganas en un primer momento de ir al gimnasio para ponerse en forma, uno cuando está depresivo al principio no tiene ganas de salir a la calle, pues debe salir a la calle. En pequeñas dosis y poco a poco más. Y no tiene ganas de hablar con gente, pues debe imponerse como si fuera un medicamento más hablar con gente, relacionarse, que le dé el sol, intentar hacer algo desde el disfrute, sin ganas, pero intentar comer, autocuidarse. Tienes que luchar por tu bienestar. Tienes que tener la certeza y la esperanza de que aunque estés ahora mismo en el mayor de los pozos, en el fondo de una cueva y bajo la oscuridad más absoluta, en algún momento de tu vida no fue así. Y si en algún momento de tu vida no fue así, hay un camino de vuelta para llegar a ese punto. Confía en ti, confía en tus capacidades para superar la depresión. Hay días buenos y días que no son tan buenos, pero lo importante siempre es seguir adelante. Lucha por tu bienestar. Bueno, dicho todo esto y por no alargar mucho más este vídeo, voy a hacer una llamada a la acción y si te ha gustado y quieres aprender más sobre salud mental, sígueme en todas mis redes sociales. Estoy en TikTok, en Instagram, en Facebook, subiendo contenido diario de este y de muchísimos más temas. En Equilibrio Integral comparto contenido diario para ayudar a cuidar tu mente y vivir una vida mucho más plena y saludable desde el punto de vista integral y de salud mental. Dale un like a este vídeo, lo cual me ayudará muchísimo a seguir creciendo y poder crear más contenido como este. Compártelo con todos tus amigos, en concreto con aquellos a los que creas que le va a ser útil. Y déjame algún comentario sobre tu experiencia. Me encanta leerte y saber qué es lo que te interesa y qué es lo que no, para poder tomar nota. Intento contestar a cada uno de vuestros comentarios. Juntos podemos crear una gran comunidad de apoyo y bienestar. Si te gustaría profundizar más sobre este tema, que ya os digo ha sido un pequeño vídeo introductorio sobre la depresión, iré sacando más vídeos sobre este tema y posiblemente no descarto, igual que de otros vídeos, el sacar cursos online sobre temas más específicos y tratarlos de forma más extensa. Así como determinados cuentos que os animo a ver, voy sacando también cuentos de 1 minuto o cuentos más extensos sobre un tema en concreto de salud mental y que posiblemente voy a terminar publicando en breve en Amazon. No te pierdas esta oportunidad de invertir en tu propia salud mental. Dejaros con una reflexión. Recuerda que eres mucho más fuerte de lo que crees, más capaz de lo que imaginas y estás mucho más cerca de la luz que de lo que sientes como oscuridad absoluta dentro de ti. Nunca te rindas. Tu historia aún no ha terminado. Hasta la próxima y mucho ánimo.